Listo, ya. Ahora sí. Entonces, decíamos que esa amplitud puede ser representada en grados, minutos y segundos. ¿Listo? Grados, minutos y segundos. Y dijimos que, para que tengan en cuenta, un grado es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. ¿Listo? Entonces, muchas veces van a encontrar ángulos de esta manera: 22 grados, 34 minutos, 55 segundos. Entonces, en el momento que esto llegue a 60, pasa al siguiente minuto. En el momento en que esto llegue a 60, pasa al siguiente grado. ¿Listo? Ustedes pueden convertir esto en grados decimales. Grados decimales. Pero les aseguro que nos vamos a complicar más si lo hacemos por grados decimales. Es mucho mejor en grados, minutos y segundos. ¿Por qué? Porque los cálculos que vamos a hacer de ahora en adelante necesitan altísima precisión. Entonces, cuando nosotros necesitamos altísima precisión, el tema de los decimales nos va a jugar una mala pasada. Entonces, es mucho mejor tener grados, minutos y segundos. Asegúrense, por favor, su calculadora en grados, minutos y segundos. Asegúrense que saben utilizar Excel en grados, minutos y segundos, sobre todo para las notas que vienen de aquí en adelante, quizzes, talleres y parcial sobre todo. ¿Listo? Ah, bueno, y prácticas. Bien. Y por último, hablamos de el sentido en el que se mide el ángulo. Hablamos de que las estaciones generalmente están configuradas con un 0 y hacia la derecha, si ustedes miden hacia la derecha, va a aumentar, o sea, va de 0 a 360. Si va hacia la izquierda, van de 360 a 0. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Uno de los puntos importantes de los que hablamos fue el tema de azimuths, que va a ser un concepto fundamental de ahora en adelante. Y el azimuth es simplemente el ángulo que forma algún segmento con respecto al norte. Y entonces hablamos de que hay distintos tipos de norte, ya se los voy a recordar, pero en general es el ángulo que se forma de un tramo o un segmento con respecto al norte. Entonces hablamos de nuestra pista del Dorado, ¿cierto? Y dijimos que nuestra pista del Dorado, si uno pone un plano, ¿cierto? Norte-este, si yo mido el ángulo de este segmento, digamos que este sea el inicio de la pista y vaya hacia acá, si yo mido este ángulo, ese ángulo va a ser el azimuth, que es el mismo número que está pintado grandísimo sobre el pavimento de la pista. Y que esos números tienen que ser grandísimos para que los aviones, cuando vayan a aterrizar, sepan en qué azimuth deben estar alineados. ¿Listo? Entonces, siempre que tengamos algún tipo de segmento, ¿sí? Nosotros podemos calcular su azimuth, si tenemos el norte, el este. Entonces vamos a decir que este va a ser el azimuth. ¿Sí? Digamos que tengo un segmento AB, este va a ser el azimuth. Si tengo este segmento AD, acá, este va a ser mi azimuth. ¿Sí? Siempre medido desde el norte hacia la derecha, ese va a ser el azimuth. Entonces siempre vamos a tener azimuths entre 0 y 360. Nunca un azimuth mayor a 360. ¿Por qué? Porque es como decir, di una vuelta completa y entonces llegué aquí de nuevo. Entonces no vale, digamos, no tiene sentido eso, porque simplemente va a ser ese azimuth que nos dio grandísimo menos 360. ¿Listo? O tampoco vamos a tener un azimuth negativo, porque el azimuth negativo, si por ejemplo fuera este hacia acá, digamos de A a F, y nos dio negativo, ¿sí? Que es este, ¿sí? Simplemente es lo mismo que decir 360 menos ese azimuth negativo y ya nos va a dar el azimuth que es. ¿Listo? Entonces, importantísimo, nunca vamos a tener un azimuth negativo ni nunca vamos a tener un azimuth mayor a 360. ¿Bien? Porque partimos del norte
y así nos movamos mucho, siempre vamos a llegar al norte como máximo valor, es decir, entre 0 y 360. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? No. ¿No? ¿Puedes repetir, ¿Daniela? Orlando, porfa? Sí, a mí, como si también puedes repetir como la parte de que entiendo como uno que hace para que no quede negativo, pero no me quedó muy claro cómo uno cómo hace para no tener en cuenta como la vuelta y un poquito. Simplemente lo que tienen que hacer es que si ven un azimut de 365 o de 400 o de 410, le restan 360 y es lo mismo que tener ese azimut desde el norte, ¿sí? Porque si yo tengo algo de 410, ¿qué quiere decir? Que yo partí de aquí, hice toda esta vuelta, llegué de nuevo al norte y seguí derecho, ¿sí? Pero esto en términos prácticos, ¿qué es? Este mismo ángulo. Entonces, simplemente cojo esos 460 y ya. Para Juan Manuel y Daniela, que estaban preguntando. Listo. ¿Carlos tiene alguna pregunta? No. Bien. Entonces, como les decía, nuestro concepto de azimut va a ser muy importante. Por eso, en esta sesión de ejercicios, ya sean los que están esta semana no en práctica, sino en ejercicios, van a tener un ejercicio como tal para aprender a calcular estos azimuts. Y si no, ustedes lo van a hacer, los que están en presencial, lo van a hacer la próxima semana, pero pusimos un ejercicio en específico en el laboratorio para que se entrenen en cómo calcular, ir calculando esos azimuts. Ahora, muy importante es que nosotros podemos calcular azimuts a partir de coordenadas. Y esas coordenadas, y a partir de aquí voy a ir un poco más despacio en la clase, porque ya esto es el tema nuevo. Entonces, esas coordenadas, con esas coordenadas yo puedo calcular esas azimuts. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la coordenada, vamos a decir que este es mi punto O y este es mi punto A. Si yo tengo coordenadas de esos dos puntos, yo puedo calcular el azimut, ¿sí? De ese segmento de la siguiente manera. Vamos a tomar la tangente a la -1 de la diferencia de las coordenadas este sobre la diferencia de las coordenadas norte más un factor X. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son las estes y qué son las nortes? Resulta que nosotros a partir de este momento vamos a ubicar todo en un plano norte-este. Entonces, todos los puntos que nosotros pongamos van a tener unas coordenadas norte-este, ¿sí? Pueden ser 100, 100, ¿sí? Pueden ser 1.000.000, 1.000.000, ¿sí? Millón, 1.000.000. Pero cualquier punto en el espacio puede tener una coordenada norte-este, ¿bien? Entonces, si nosotros tomamos esas coordenadas este y esas coordenadas norte y las operamos entre ellas, le sacamos la tangente a la -1 y le sumamos un factor X, nosotros podemos calcular este azimut. ¿Bien? Entonces, si yo quiero mi azimut de O a A, entonces le digo tangente a la -1 de la este de A menos la este de O, porque voy de O a A, o sea, A menos O, sobre la norte de A menos la norte de O, más nuestro factor X. Y este factor X, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a lo siguiente. Si esta diferencia de estes me da positiva y la diferencia de nortes me da positiva, estoy en esta parte
del plano, ¿cierto? Entonces, aquí le voy a restar, le voy a sumar 0 grados. Bien, mi factor X va a ser 0 grados. Ahora, si mi diferencia de estes es positiva, pero mi diferencia de nortes es negativa, vamos a estar aquí abajo y le voy a sumar 180 grados. Después, si la diferencia de estes es negativa y la diferencia de nortes es negativa, vamos a estar en el tercer cuadrante, entonces 180 grados. Y por último, si mi diferencia de nortes es positiva, pero la diferencia de estes es negativa, entonces le voy a sumar 360 grados. ¿Listo? Tengan ahí esa fórmula. Profe, La vamos, ¿podrías sí. repetir los últimos dos? Los de 360 y 180 o 280, lo que escribiste. Si la diferencia, si esto es negativo, que está acá, esta parte de acá, y la de norte es negativa, quiere decir que estoy aquí, ¿cierto? Entonces, a ese le sumo 180 grados. Si la diferencia de estes es negativa, pero la de nortes es positiva, le voy a sumar 360. ¿Listo? Profe, ¿esas fórmulas están en la presentación? Sí van a estar más adelante, sobre todo cuando estemos en los ejercicios, no se preocupen, pero se las doy así como para que la tengan en este momento. Sepan que a partir de 2 coordenadas podemos calcular un azimut. Bueno, listo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Entonces, lo fundamental de esta parte de la clase, tenemos un azimut, que es el ángulo con respecto el ángulo de un segmento con respecto al norte, ¿sí? Ese azimut nos va a decir a nosotros cuántos estamos inclinados o con respecto al norte, a cuántos grados estamos. Y eso lo podemos calcular si tenemos unas coordenadas, podemos calcular ese azimut a partir de esas coordenadas. ¿Listo? Tengámoslo ahí en remojo porque esta parte de azimuts la vamos a utilizar mucho, mucho, mucho más adelante. Por lo pronto hoy lo que estamos viendo es que tenemos diferentes tipos de ángulos y a partir de esos ángulos vamos a poder calcular ciertas cosas, ¿sí? Vamos a ver cómo medir esos ángulos y sobre todo cómo con las mediciones que tomemos en las estaciones totales calcular el ángulo final. Bueno, entonces, habíamos hablado de los tipos de norte. Para el recorderis hay un norte geográfico, hay un norte magnético y hay un norte de cuadrícula. Dijimos que el norte geográfico es el eje de rotación de la Tierra, es el punto con mayor latitud. Dijimos que el norte magnético es hacia donde apuntan las brújulas, que dependiendo de donde estemos en el planeta, va a ser un poco diferente y que a eso le llamamos la declinación magnética, es decir, el ángulo de diferencia entre el norte geográfico real y el norte magnético, y que para efectos de todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, vamos a utilizar el norte geográfico. Bueno, porque los azimuts están con respecto al norte geográfico. Y hay un norte de cuadrícula, que es el que está, que es el que yo he dibujado, por ejemplo, en la diapositiva anterior, que hago esto, norte este mismo es el norte de cuadrícula, que para efectos, digamos que para efectos prácticos, vamos a asumir que es el norte geográfico. Bueno. Listo. Entonces, una cosa que tienen que saber es que las estaciones totales y los teodolitos tienen una precisión establecida. Entonces, cuando nosotros vamos a medir, ya sea un ángulo o vamos a medir algún elemento desde nuestro teodolito o nuestra estación total, vamos a tener que fijarnos en esa precisión. Y entonces vamos a decir, si por ejemplo, nosotros medimos un ángulo o medimos en una distancia de 100 metros, un ángulo, más o menos vamos a tener una precisión de 20 segundos que equivale a 10 milímetros en distancia.
¿Listo? Si es 10 segundos, equivale a 5 milímetros en una distancia de 100 metros. ¿Listo? Entonces, si nosotros tuviéramos un error admisible en nuestro levantamiento de 5 milímetros, ¿sí? Nosotros, midiendo distancias hasta 100 metros, tendríamos que tener un equipo con una precisión de 10 segundos, ¿sí? Porque esos 10 segundos nos equivalen a 5 milímetros de precisión lineal en distancias de 100 metros, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que fijarnos en eso, en la precisión de los equipos para hacer nuestros levantamientos. Para todo lo que vamos a hacer en esta clase, les aseguramos que con los equipos que ustedes que tenemos en la universidad, que ustedes van a utilizar, que tienen una precisión de 7 minutos, van a poder hacer sus prácticas y todos los ejercicios que tengamos no van a tener que tener en cuenta esto. Sin embargo, es muy importante que lo tengan presente. ¿Bien? Entonces, ahora ya sabemos los conceptos fundamentales de un ángulo, ya sabemos para qué necesitamos esos ángulos. Ahora queremos saber con los equipos yo cómo mido esos ángulos. Entonces vamos a tener que establecer nuestro teodolito o armar nuestro teodolito o nuestra estación total. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener 3 pasos en general. Lo primero es montar nuestra estación sobre el trípode, poner el trípode en el piso, anclar bien las patas y vamos a poner la estación y esa estación tiene una plomada. En las estaciones que ustedes van a utilizar en la práctica o las estaciones que tenemos dentro de la universidad, esas estaciones tienen una plomada láser. Anteriormente, nosotros teníamos plomadas o teníamos que nivelar con plomadas más o menos como las que ven aquí. Entonces, eso nos decía que con respecto al eje central de la estación, podríamos estar apuntando a X punto. ¿Listo? A un punto en el terreno. ¿Por qué necesitamos un punto en el terreno? Porque ese punto del terreno nos va a dar toda la referencia en nuestro plano horizontal y en nuestros planos verticales. ¿Listo? Entonces, ese punto horizontal nos va a permitir calcular ese punto en el piso y esa referencia dentro de la estación nos va a permitir calcular distancias apropiadamente, nos va a permitir calcular ángulos apropiadamente. ¿Listo? Entonces, a partir de esa referencia en el piso, nosotros vamos a poder calcular esos ángulos. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un punto acá y vamos a medir a este punto y a este punto, y queremos, yo me armé, por ejemplo, en el punto O y voy a medir A y a B, entonces mido acá la distancia, cojo este como referencia y me voy a ir a B, ¿cierto? Y mido este ángulo. Fíjense que este ángulo va a tener una medida si está en el punto O, pero ¿qué pasaría si el punto O se mueve? Se mueve para aquí atrás. Seguramente ya este ángulo es diferente. O si O se cierra un poquito más para acá, este ángulo es diferente. Por eso es que es muy importante que donde nosotros nos armemos sea el punto en específico donde queremos calcular o donde queremos medir ese ángulo. ¿Por qué? Porque un error o un desplazamiento de este punto nos implica que no podamos o que el ángulo que vayamos a tomar va a ser muy diferente. ¿Listo? El ángulo y las distancias. ¿Bien? Entonces, primer punto, centrar el teodolito. Decimos cuál es el punto donde queremos armar en el piso. Lo tenemos, ya lo tenemos en el piso, digamos el punto marcado. Ahora, con la estación tratamos de llegar a ese punto y van a ver que cuando lleguen a ese punto, cuando lleguen con la estación, con la plomada de esa estación al punto, su estación va a estar desnivelada. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a garantizar que haya horizontalidad y verticalidad. Por eso
es que necesitamos ir al segundo paso, que es nivelar el teodolito o nivelar la estación total. Entonces, como necesitamos que nuestros planos sean totalmente horizontales, que sean totalmente verticales, lo que vamos a hacer es ajustar las patas del trípode y ajustar, en algunos momentos la estación misma nos va a decir cómo terminar de nivelarnos bien para que nosotros nos nivelemos o nivelemos la estación de tal manera que una referencia de eso sea lo siguiente. Van a tener unas burbujas, ¿sí? Y esas burbujas a nosotros nos van a ayudar a decir que ese equipo está nivelado. Cuando dentro de este círculo negro, quiere decir que estamos nivelados. Bien, estamos horizontalmente alineados y verticalmente alineados. Entonces vamos a garantizar que todos los planos estén perpendiculares unos con otros para que la armada sea muy buena. Bien, entonces, paso 1, llevo la estación a través de su plomada al punto donde va a medir los ángulos. Entonces, apunto con la plomada, me aseguro que esté sobre o en el punto donde yo quiero, nivelo el equipo y después voy a tener que hacer unas correcciones por paralaje. ¿Qué significa? Es paralaje, es que yo no estoy pudiendo ver las rayas o los elementos por la línea de la visión de la estación. Entonces, la estación total siempre va a tener, como en el nivel, una cruz, y el paralaje lo que implica es que yo no voy a poder ver esa cruz claramente. Entonces, tiene una perija, que ya ahorita les trato de mostrar cuál es en alguna de las fotos, con la que uno ajusta y elimina el paralaje. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Plomada, garantizo la horizontalidad, entonces la recomendación siempre es que yo, al tener la estación totalmente horizontal, eso me garantiza que todos mis demás ejes estén perpendiculares entre ellos. Entonces, fíjense que las recomendaciones aquí es que siempre, 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 todos los planos de la estación puedan estar o estén totalmente perpendiculares entre ellos. ¿Listo? Y esta perejita de acá, que ustedes ven aquí, es la que uno ajusta para poder eliminar el paralaje. ¿Listo? Entonces, para resumir, nivelamos el teodolito, ¿sí? Ponemos en el punto, lo nivelamos, con la plomada miramos al punto, después nivelamos, después volvemos a revisar la plomada porque hay veces que nivelando se nos mueve la estación. Entonces revisamos que estemos en el punto, que estemos nivelados, eliminamos el paralaje y ahora sí vamos a medir. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, nosotros vamos a tener estos dos equipos. El teodolito se ve algo como lo que está ahí en esa foto. Este es un teodolito de los que están en el laboratorio. Y la estación total se va a ver algo de la siguiente manera. Aquí, en esta foto de la derecha, fíjense que vamos a tener varios datos. Este HZ es la lectura de ángulos horizontales. El B va a ser la lectura de ángulos verticales. Si ven este triangulito y ven una raya debajo, quiere decir que esta es la distancia horizontal y este triangulito con la rayita encima inclinada, quiere decir que esta es la distancia inclinada. Entonces, siempre la distancia de abajo va a ser mayor a la distancia de arriba. ¿Listo? Porque la distancia inclinada siempre es un poquito mayor. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? Para todos es claro lo que acabo de contarles de cómo nivelar la estación. Por supuesto, lo van a ver un poco más cuando estén en práctica. Pero en general es de esa manera. ¿Sí? Para todos es claro. Fa con el botoncito de si no me dejan saber. ¿Sí? Súper. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo importante? Nosotros ya estamos listos para medir.
Entonces, nosotros vamos a tomar las mediciones de la siguiente manera. Entonces, supongamos que yo me armé en W con mi estación, ¿listo? Me armé en W con mi estación y quiero medir este ángulo de acá, ¿cierto? Este azulito de acá y este rojo de acá. Es decir, el ángulo que está entre los puntos X, W, Y el ángulo que está entre los puntos X, W, Z. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy armado, garantizo que estoy totalmente nivelado, ¿sí? Que estoy sobre el punto que quiero medir mis ángulos. Y lo que va a pasar es que tengo mi estación, voy a apuntar a X, ¿sí? Que va a ser mi punto de inicio. Voy a apuntar a X. Y en X voy a apuntar al piso. Recuerden esto, siempre que vayan a medir ángulos, apunten al piso. ¿Por qué tienen que apuntar al piso? Porque en el piso ustedes garantizan que tienen el menor error posible. ¿Por qué? Generalmente ustedes siempre van a estar acompañados de una persona que es su cadenero y que esa persona va a llevar un bastón, probablemente con un prisma para las estaciones totales. El prisma es el elemento que permite que la estación total mida la distancia. Y entonces ese cadenero va a estar ahí con su prisma y va a poner el bastón sobre el punto al que ustedes, sobre el punto al que ustedes tienen que medir, es decir, a X, ¿cierto? Entonces está a X, va y se para, pone su bastón y entonces si yo apunto a cualquier parte del bastón, probablemente el bastón esté inclinado. Lo estoy exagerando aquí, pero así tenga una ligera inclinación, eso va a crear error. Entonces, ¿qué pasa? En la base, ¿cierto? En la base que les estoy mostrando acá, en esa base, ustedes van a tener la menor inclinación posible, ¿sí? Y sobre todo si tratan de apuntar muy a la punta, asuman que es como este lápiz, ese bastón es igual que este lápiz, va a tener una punta igualitica. Entonces, si ustedes apuntan a la punta, entonces van a garantizar que el error es el mínimo. Entonces, listo, estoy armado en W, miré a X, ahí está el bastón, miro al piso, a la punta del bastón, y ahí voy a empezar mi medición. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. Lo primero es que voy a poner mi referencia, voy a asumir que desde ahí va a ser mi cero y desde ahí voy a empezar a medir. O simplemente veo cuál es el valor que me da la estación de HZ en ese punto, es decir, cuánto me da este valor que está acá, ¿cierto? En ese punto y lo voy a anotar. ¿Listo? Lo voy a anotar. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Ignoren estas dos tablas para que podamos hacerlo paso a paso y les enseñe cómo llenar esto. Entonces, voy a decir que tengo mi punto X, Y, Z. Le voy a decir que esta es la cara face right y face left. Es la metodología por la que vamos a tomar la información. Cara izquierda, cara derecha, cara izquierda. Entonces, face right, face left, ¿sí? Entonces, estoy armando W, voy y mido a X, puedo poner el 0 ahí, o simplemente tomar ese punto o esa lectura que me da la estación como referencia y la anoto. Entonces, digamos que acá yo no puse el 0, pero resulta que la estación me estaba dando 0 grados, 3 minutos, 50 segundos. 0 grados, 3 minutos, 50 segundos. ¿Listo? Ahí empecé. Ahora, me voy a ir a Y. ¿Listo? Llegué a Y, miré el bastón y apunté al piso. Estamos hablando de ángulos horizontales. ¿Listo? Ángulos horizontales. Al piso. Bien. Entonces, al piso. Y resulta que me dio 17, 22, 10. 17, 22, 10. Lo anoto acá. ¿Listo? Eso fue lo que me dice la estación en el HZ. Bueno. Y por último, entonces estoy en Y. Y ahora, como necesito el
X, W, Z, entonces me muevo a Z, ¿listo? Al piso, y de una vez ya estoy en el piso, ya tengo en el punto del bastón, en la punta del bastón, anoto esa lectura en Z, que me dio 83, 58, 58, 50. ¿Listo? Ahora, estoy en Z, ¿no? Estoy en Z. ¿Qué voy a hacer? Como ya medí por una cara de la estación, el método, recuerden, se llama face right y face left. ¿Qué hace este método? Simplemente vamos a medir 2 veces los ángulos por cada una de las caras de la estación para poder eliminar posibles errores y sobre todo para tener 2 mediciones de ese ángulo y poder tener una mayor confianza. En topografía y en geomática, por ende, nunca vamos a medir una vez las cosas, siempre las vamos a medir de a 2, de a 3, de a 4 veces porque eso nos garantiza que reduzcamos el error. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros, fíjense que la cara por la que está la pila, que es esta parte de acá, la pila de la estación siempre va a estar aquí, en la cara derecha. Entonces, por donde esté la pila le vamos a llamar la cara derecha. Entonces, ya medimos por la cara derecha, que es el face right, y ahora vamos a medir por la cara izquierda, que es el face left. Bueno, entonces, les decía, estamos en Z. ¿Cómo hacemos para medir por la cara izquierda? Entonces, vamos a tomar la estación, le vamos a dar un giro de 180 grados y le damos un giro también a la línea de visión, ¿cierto? Es decir, volvemos con la estación al revés, por así decirlo, a medir en el punto Z. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos la lectura de la estación en el punto Z, después de darle el giro de 180 grados, que también tiene el nombre de transitar, cuando nosotros transitamos y volvemos a leer en Z, ahora nos va a aparecer 264. ¿Listo? Y anotamos ahí. ¿Por qué nos da 264? Porque le dimos un giro de 180 grados. Fíjense que si nosotros le sumamos a esto 180 grados, más o menos debería dar esto. ¿Listo? Entonces, ahora estoy en Z, simplemente lo que voy a hacer es me voy a devolver hasta X. ¿Listo? Entonces, Z, voy a Y, al piso, marco lo que anoto lo que me marcó la estación, o sea, lo que me midió la estación, que fue 197 grados, 2310. Y una vez estoy en Y, me devuelvo a X. Y en X, vuelvo a anotar lo que está acá. Lo que me da la estación. 180, 04, 30. ¿Listo? ¿Para todos es claro esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Daniela? Sí, pero me queda una duda con lo que dices de que apuntas abajo, que es para reducir el error. O sea, cuando yo apunto abajo la estación, ¿me va a botar el número que tengo que anotar? O como que apunto abajo para ajustar y después apunto hacia el punto que quiero, como No eso de apuntes la al punta piso abajo. porque este Z, este Y y este X son puntos en el suelo. Sí. ¿Sí? Entonces tú apuntas a la punta del bastón, por así decirlo, o tú mides a la punta del bastón, es porque ahí vas a estar mucho más cerca de ese punto que está sobre el piso y vas a tener el menor error. Ok, listo. O sea, se ¿Qué mide, es pasa? el piso. Sí, Sí, como, exacto. ok, perfecto, gracias. ¿Listo? ¿Qué pasa? En la práctica presencial, ustedes van a tener que medir las distancias también. Entonces, mi recomendación es, cuando estén midiendo los ángulos, al piso, anotan y después suben la estación y apuntan al prisma para medir la distancia. ¿Listo? Se mueven al piso, anotan, suben al prisma, miden la distancia y después se mueven. ¿Listo? Al último punto. Entonces, después al piso, anotan y suben la estación al prisma y miden la distancia. Y así.
¿Listo? ¿Qué pasa en este ejercicio? En este ejercicio hicieron dos mediciones, o sea, hicieron una medición por cara derecha, cara izquierda, y después hicieron otra medición por cara derecha, cara izquierda. Los ángulos verticales los anotaron tal cual les dije. Entonces, fueron en X, anotaban también ángulos verticales, de la misma manera que lo hicimos ahorita en este ejemplo que les acabo de mostrar aquí en la pantalla. Entonces, siempre que estemos midiendo, anotamos horizontal y vertical, horizontal y vertical, horizontal y vertical. ¿Listo? Entonces, ahí ya medimos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero ubicamos un punto en el piso, armamos nuestra estación, nos aseguramos que la plomada esté en ese punto, es decir, que la estación esté apuntando en el punto del piso, nivelamos la estación, garantizamos que todos sus planos estén totalmente perpendiculares entre ellos. Después, volvemos a revisar la plomada, o sea, que esté la estación apuntando al piso, en donde queremos, y medimos nuestros ángulos de esta manera, como les dije. ¿Listo? Entonces, ustedes dicen, bueno, Orlando, entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya aquí anotamos, pero ¿cómo vamos a calcular esos ángulos que hablamos en el principio? Es decir, este azul y este rojo que están en la parte izquierda. Nicolás, Sí, Orlando, yo tengo una pregunta. Cuando ¿sí? ahí tú mides el punto X que da 0 grados, Sí. ¿esos 0 grados es porque la estación está marcando eso o porque tú asumiste Sí, que ese punto X va a tener 0 grados como para medir desde ahí? Entonces, en este caso, la estación está marcando eso. Pero nosotros podemos decirle a la estación, ¿sabe qué? Yo quiero que ese punto X sea 0, 0, 0. Y ya. Y lo que hacemos es O que sea, ese X podía ser, no sé, un ángulo de 14 grados, 3 minutos, 20 segundos, ¿sí? O sea, no mire tiene la que ser medición cero, de pues. abajo. Exacto, mire la medición de abajo. Ellos cuando volvieron a medir, después fueron y midieron otras cosas y volvieron a ese mismo punto y resulta que se armaron y ahora la estación les estaba diciendo 45, 12, 30. ¿Sí? Listo, Ya vamos a ver cuando calculemos los ángulos que no tiene, digamos, no tiene que ser cero. Puede ser cualquier número, igual nos va a dar lo mismo. listo, vale, vale. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta de casualidad? ¿No? Bueno, listo. Entonces seguimos. Entonces, les decía, nosotros en la estación, si ustedes ven estos muñequitos aquí abajo, estos all, list, grabar, todos estos son opciones que aparecen. Y en una de esas, voy a borrar esta parte de acá. Y en una de esas va a aparecer la opción de poner nuestra referencia o nuestra lectura en horizontal en 0. Ahora, la vertical no se va a poder, por lo que les comentaba la clase pasada, que simplemente es porque la estación viene configurada para que su zenit sea el 0 y siempre se mantenga así para siempre. ¿Listo? Entonces, ya medimos dos mediciones, cara derecha, cara izquierda, para horizontales y verticales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Les pido por favor que ignoren esta tabla de promedio por el momento. Ignórenlo por el promedio, por el momento. ¿Listo? Ya les digo qué es lo que vamos a hacer. Esta tabla es lo que habíamos hecho, lo que habíamos medido para cada una de las mediciones. Y lo que vamos a hacer ahora es que a ese facelift vamos a hacer un facelift ajustado, que es simplemente tomar cada una de estas lecturas y restarles 180. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si yo a la primera, o empecemos por abajo, qué pasa si yo a esta le resto 180? ¿Cuánto me va a dar? 84, ¿cierto? Entonces me va a dar 84 grados, 0 minutos, 0 segundos. ¿Listo? Si a esta le resto 180, me va a dar 17 grados, 23 minutos, 10 segundos. Si a esta le resto 180, me va a dar 0 grados, 4 minutos, 30 segundos. ¿Listo?
Y ahora, fíjense que tanto esta cara como esta cara están en el mismo orden. Entonces, lo que yo voy a hacer es hallar un promedio entre los dos. Entonces, ahora sí, póngale atención a esto. Entonces, si yo hallo el promedio entre 0 grados, 3 minutos y 50 segundos con 0 grados, 4 minutos y 30 segundos, eso me va a dar que el promedio es 0 grados, 4 minutos, 10 segundos. ¿Sí? Si yo tengo 17 grados, 22, 10 y 17 grados, 23 minutos, 10 segundos y los promedio entre ellos, me va a dar 17 grados, 22 minutos, 40 segundos. Si yo tengo 83 grados, 58 minutos, 50 segundos y lo promedio con 84 grados, 0 minutos y 0 segundos, el promedio me va a dar 83 minutos, 59, 25. De nuevo con la columna de abajo, con la Profe, una medición de abajo. pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sacas los promedios? O sea, entre los grados, minutos y segundos. En tu calculadora pones 0 grados, 3 minutos, 50 segundos más 0 grados, 4 minutos, 30 segundos, dividido en 2 y ya te da el promedio. Entonces, muy importante, es por eso que yo les digo que deben saber usar su calculadora para grados, minutos y segundos, porque ella les opera sin ningún problema, pero deben saber cómo hacerlo. Si es la panadera, hay un botoncito que les permite poner grados, minutos y segundos, o si es una Texas, yo tengo una Texas que es medio viejita, pero ahí uno le va poniendo grados, minutos y segundos con el teclado, y entiendo que las más nuevas, pues ya vienen casi que automatizadas. Uno le dice, voy a poner un ángulo en grados, minutos y segundos, y él le pone como le pone como la plantilla y uno solo va llenando. ¿Listo? Profe, ¿y en Excel cómo es? Y en Excel es más difícil. En Excel es mucho más difícil. Y por eso yo les recomiendo, pero esta recomendación va a unas clases más adelante cuando vean por qué debería ser así, es porque simplemente Excel tiene una limitación y es que trabaja con radianes. Entonces, convertir esto primero a grados decimales y después a radianes se vuelve muy complicado. Entonces, yo no se lo recomiendo. ¿Listo? Una Pero pregunta, igual se puede. ¿Sí? ¿cómo supiste que al facelift tenías que restarle 180 y no otra cosa? Porque recuerdas que cuando estábamos allá, yo les dije, transiten, denle un giro de 180 grados. Ah, sí, sí, sí. Gracias. Entonces, inmediatamente cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es que estamos aumentándole 180 grados a todas las mediciones. ¿Sí? ¿Listo? Profe, o sea que tampoco sería tan necesario una calculadora, ¿cierto? El promedio tampoco está complejo. O sea, No, pues el pero primer valor, por ejemplo, se le resta 180 y queda la Pero diferencia. en este momento no es tan complicado. Después cuando hallemos azimuths, cuando tengamos que utilizar esos azimuths para hallar proyecciones y demás en las poligonales, pues sí, ya se vuelve un poco más necesario. Entonces, si la tienen de una vez y aprenden a utilizarla de una vez, mucho mejor. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Profe, una preguntita. ¿Sí? Cuando, o sea, usamos, digamos, la ecuación de tangente a la -1, todas estas ecuaciones es con radianes o con grados para meterlo en la calculadora. Todo grados. Eso les iba a decir Ok. también. Pasen esa calculadora a grados, por favor. ¿Listo? Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, todavía no hemos calculado los ángulos. Hasta ahora estamos manejando los datos que tomamos para calcular los ángulos. Esto que acabamos de hacer acá, esto del promedio, todavía no nos está diciendo los ángulos. ¿Sí? Entonces les decía, para la segunda medición hacemos lo mismo. Entonces, a esta columna de acá, la de face left, le vamos a restar 180. Entonces, acá, ¿qué nos queda? Nos queda 45 grados, 13 minutos, 30 segundos. Acá nos queda 62 grados,
31 minutos, 10 segundos. Y acá nos queda 129 grados, 8 minutos, 40 segundos. ¿Listo? Y hacemos lo mismo, promediamos. Entonces ahora sí le tenemos que poner o parar bolas a esta columna. Y decimos que el promedio es 45, Orlando, 13, 00. ¿Sí? ¿por qué pasó de 32 minutos a 31 minutos? 32 minutos. ¿Dónde está el 32 minutos? En Y. ¿Cómo es que de 32 minutos a 3? Ah, ya. Porque es el promedio entre estos dos. 31 y 32. ¿Sí? Ah, listo. O sea, yo aquí me di por esta cara y aquí me dio 31:10, pero cuando me devolví me dio 32:10. O sea, tuve una diferencia entre esas dos medidas de 1 minuto. ¿Sí? Entonces, el promedio lo que hace es que como tuve una diferencia entre esas dos de 1 minuto, el promedio lo que hace es cortar ese error en la mitad. Entonces, solo lo ajusto a 30 segundos. Entonces, por eso queda 62, 31, 40. ¿Listo? ¿Sí? ¿Un poco más claro? Sí, Orlando, gracias. Listo. Y por último queda 129 grados, 8 minutos y 5 segundos. ¿Bien? Ahora, todavía, como les digo, no hemos calculado el ángulo. Entonces, esta tabla que está en esta nueva diapositiva es lo que yo acabo de hacer, más o menos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a calcular estos ángulos de acá? Entonces, para el ángulo ZWY, ¿cierto? ZWY, lo que voy a hacer es que voy a restar la lectura de Y menos la lectura de X, ¿cierto? Entonces, voy a tomar 17 grados 22, 40 y le resto 0 grados 04, 10. ¿Listo? Y eso me da 17 grados 18 minutos 30 segundos. ¿Bien? Ahora, para el ángulo XWZ, lo que voy a hacer es tomar Z menos X. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? 83 grados 59, 25. Le voy a restar 0 grados 4 minutos y 10 segundos. ¿Listo? Eso me va a dar 83, 55, 15. Bien, y ese es el cálculo de cada uno de esos ángulos para esta medición. ¿Listo? Entonces este va a ser el ángulo XWY y este va a ser el XWZ. Ahora, para la segunda medición hacemos lo mismo. Entonces, XWY y XWZ. ¿Listo? Entonces, fíjense que para cada una de esas mediciones yo voy a tener dos ángulos, ¿sí? O para cada una de esas mediciones va a tener un ángulo. En total voy a tener dos ángulos para cada uno de ellos. Y lo que voy a hacer es, como igual yo medí esos datos, yo estoy en la posibilidad de hacer un último promedio para reducir ese error. Entonces, para reducir un error que de pronto tuve durante la medición. Entonces, voy a tomar estos dos y los voy a promediar. Voy a tomar estos dos y los voy a promediar. Entonces, ¿qué me da eso? Que al final, si yo promedio esos dos ángulos, me va a dar que el valor final de XWY va a ser 17 grados, 18 minutos, 35 segundos. Y para el XWZ va a ser igual a 83 grados, 55 minutos, 10 segundos. ¿Listo? ¿Para todos es claro esto? Siempre ¿Sí? se tienen que hacer dos mediciones. O sea, por ejemplo, en el laboratorio vamos a hacer dos mediciones. Mínimo una medición, pero por cara izquierda, por cara derecha.
pero si le Ok. hacen 2 mediciones, les aseguro que les va a reducir el error. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Porfa, pregunten y así con eso queda todo claro. Entonces dice Laura, solo para aclarar, horas, minutos y segundos, grados, minutos y segundos. Sí, grados, minutos y segundos. Lo que pasa es que los ángulos siempre se manejan en grados. Entonces aquí no estamos utilizando horas, minutos y segundos, sino grados, minutos y segundos. Lo que pasa es que si lo ves como horas, nunca vamos a tener 25 horas, pero sí vamos a tener 25 grados. ¿Listo? Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por favor, no les dé miedo, no les dé pena. Ninguna pregunta es boba. No se preocupen. Aclaramos lo que se necesite. ¿Podría repetir cómo es que se hacen los cálculos para sacar el ángulo? Porfa. Entonces, lo primero que hacemos, que no está en esta diapositiva, pero lo primero que hacemos después es hacer acá como una columna intermedia donde lo que hacemos es al face left le restamos 180 grados. Entonces eso nos va a dar una lectura para X, Y, Z en las mismas unidades o en la misma magnitud que la cara derecha. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos eso, lo que hacemos es que sacamos un promedio entre esta y esta de acá. Entre esta y esta de acá. Entre esta y esta de acá, que es esta columna de promedio. ¿Sí? Esa columna de promedio nos va a servir para hacer el cálculo del ángulo. Entonces, si nosotros queremos sacar el ángulo entre X, W, Y, ¿cierto? Quiere decir que vamos a tomar la lectura en Y menos la lectura en X. ¿Listo? Que nos va a dar en este caso 17, 18, 30. Para el ángulo X, W, Z, vamos a tomar la lectura en X, la lectura en W, perdón, y le vamos a restar la lectura en X. Eso quiere decir que nos va a dar 83, 55, 15. ¿Listo? Es como resumido en términos generales lo que el procedimiento. ¿Bien? Súper. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno. Entonces, una vez tenemos esos ángulos, ya estamos listos y ese va a ser el valor que vamos a utilizar para los cálculos que nos siguen. Las azimuths, la corrección de ángulos y demás que vamos a ver cuando estemos en poligonales y demás. Bueno. Ahora, fíjense que dentro de esas mediciones todavía teníamos ángulos verticales. Para los ángulos verticales se hace un procedimiento similar. Lo que vamos a hacer es que para la cara derecha vamos a hacer un ajuste que se llama la cara derecha reducida, que es tomar 90 menos el ángulo en face right, ¿sí? Y para la cara izquierda vamos a tomar la cara izquierda menos 270. ¿Listo? ¿Por qué 270? Porque cuando transitamos le estamos añadiendo también 180 grados a esas mediciones y lo que pasa es que antes estábamos como en una magnitud alrededor de 90 y al sumarle 180 pues estamos en 270. ¿Listo? Entonces fíjense que acá vamos a tener estas mediciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer entre ellas, lo mismo, vamos a sacar un promedio y después vamos a obtener la lectura para cada uno de esos ángulos. ¿Listo? Entonces, al final vamos a tener esto de promedio entre esas dos. Y ya a partir de ahí los utilizamos para lo que necesitemos. Bueno, este ángulo negativo de pronto les va a sonar o les va a parecer un poco raro. Simplemente lo que estamos diciendo aquí es que X está más arriba que y Z está más abajo que Y. ¿Listo? Entonces es como si acá estuviera un grado, después bajamos a Y y después bajamos a Z. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo ese negativo ahí.
Entonces, ¿cuáles son los errores que probablemente nosotros tengamos en la medición de ángulos? Vamos a tener, ¿sí, Daniela? Una preguntita de lo que dijiste de ángulos Sí. verticales, antes de seguir con el error. Ahí se hace el promedio para sacar, digamos, aquí se hace el promedio entre la cara derecha reducida y la cara derecha, la Sí, cara izquierda reducida de X, ¿sí? exacto, sí. Y ya con ese es Entre, el ángulo, entre estos dos, entre estos dos y entre sí. estos dos. Es el promedio entre ellos. Y ese ya ¿Listo? es el ángulo. Sí. Ah, ok, listo, gracias. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuáles son los errores que potencialmente podríamos tener cuando estamos midiendo ángulos? Lo primero es que tengamos errores en el equipo, ¿sí? Que no esté nivelado o que los planos no estén totalmente perpendiculares por algo ajeno a ustedes, que sea más dentro del equipo. Los segundos errores en campo, y eso sí es un poco más orientado al error humano, los errores que nosotros cometemos en el campo. Y muchos de estos errores nosotros los vamos a poder mitigar haciendo una cara izquierda y una cara derecha. ¿Listo? Al medir cara izquierda, cara derecha, podemos mitigarlos. Entonces, uno de los errores principales, que es yo creo que los errores que más se presentan, es cuando no está centrado correctamente en el punto escogido de la estación total. O sea, cuando la estación total, al apuntar con la plomada, no está en el punto que es. Entonces, fíjense que nosotros, como les explicaba, vamos a terminar o leyendo un ángulo más grande o leyendo un ángulo más chiquito, y eso, pues cuando hagamos los cálculos que siguen, pues no nos van a servir. Entonces, para esto, si nosotros supiéramos cuánto es este error, ¿cierto? Nosotros de alguna manera podríamos corregir. Ahora, lo que pasa es que no nos damos cuenta de cuánto es ese error generalmente, a veces son muy pequeños, unos milímetros, ¿sí? Entonces es muy difícil, pero para que lo sepan, se los dejo ahí la presentación, ustedes podrían de alguna manera ajustar sabiendo ese error, la distancia que igual la estamos tomando y con el ángulo que tomamos, pues ya podemos hacer el ajuste, ¿bien? Entonces, como les decía, muchos de los errores que tenemos los podemos mitigar un poco con el hecho de medir en cara izquierda y cara derecha. Entonces, lo que vamos a tener es que en general nosotros vamos a tener una incertidumbre asociada a la estación total, ¿sí? Por su calibración, porque no sabemos si está totalmente calibrada o no, que puede que en algún plano esté ligeramente desorientado o cuando, cuando tenemos algún, digamos, como queremos tener una precisión muy alta en la medición, entonces queremos medir más veces, también podemos utilizar ahí, en ese caso, el face left y el face right. Y sobre todo, cuando tenemos condiciones cambiantes de temperatura, también podríamos utilizarlo en una siguiente medición para reducir el error. Como les digo, hay varias fuentes de error. En parte, las fuentes de error que están asociadas a las estaciones totales y demás las vamos a hablar en la próxima clase, pero en general lo que vamos a tener es que si nosotros hacemos mediciones con cara derecha, cara izquierda, o cara izquierda, cara derecha, como ustedes lo quieran llamar, nosotros vamos a poder tener mediciones de altísima precisión, un poco más, con mayor confianza en ellas, porque medimos 2, 3 veces, 4 veces, y estamos obteniendo valores de nuestros ángulos con una mayor certeza. ¿Listo? Entonces, digamos que hasta ahí llega la parte de ángulos. Bueno, entonces lo importante es que sepan que hay dos tipos de ángulos, los horizontales, los verticales, que los medimos con o la estación total o el teodolito. Los teodolitos están un poquito más mandados a recoger. Ahora casi que solo utilizamos estaciones totales. Y
hay un procedimiento para medir esos ángulos. Entonces pongo mi punto, tengo un punto en el piso específico, ese punto específico en el piso, yo debo armar mi estación de tal manera que apunte ahí con la plomada láser o con la plomada óptica, cualquiera de las dos que tenga. Entonces yo debo ajustarme a ese punto. Una vez esté ajustado en ese punto, tengo que nivelar el equipo, nivelo el equipo y lo que hago es tomar una referencia, medir mis ángulos o medir mi ángulo, empiezo, mido, transito, me devuelvo y ahí ya tengo mis mediciones. Lo que hago después es simplemente hacer los cálculos, pero digamos que para efectos de los que tienen la práctica hoy y los que tienen la práctica el viernes, entonces hagan eso. Tomen uno de los lados como su referencia cero, pónganlo en la estación como cero, miden el ángulo, el horizontal y el vertical, lo anotan, se devuelven, transitan y se devuelven y ahí ya están tomando por cara izquierda y cara derecha ese ángulo. Una vez ya lo hicieron, terminaron ese punto, siguen. Por supuesto, no se les olvide medir las distancias. Entonces, acuérdense que siempre yo les voy a decir al piso, apunten al piso. Entonces, estoy armado en el punto, apunto al punto A, por ejemplo, allá es A. Entonces, A, voy al piso, pongo mi cero, anoto cuánto me dio en vertical y en horizontal, que debería ser en vertical, el dato que les dé ahí la estación, y en horizontal debería ser cero porque se lo acabo de poner en cero. ¿Listo? Al piso, cero, vertical. Después subo distancia, mido la distancia. Después voy al otro punto, al piso, horizontal, vertical, anoto, mido la distancia, transito, mido la distancia, bajo, horizontal, vertical, me muevo de nuevo, ¿sí? Al piso, horizontal, vertical, subo, mido la distancia y ya se acabó la medición de ese punto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, desde los conceptos básicos de los ángulos que vamos a tener que utilizar con su amplitud, con su sentido, con su referencia, pasando como midiendo, cómo aprendemos a medir esos ángulos, cómo aprendemos a armar la estación total, cómo aprendemos a centrarnos en nuestro punto, cómo aprendemos después a medir cada uno de esos ángulos, a calcular el ángulo final que vamos a utilizar para cálculo de azimuts, para cálculo de poligonales, hasta los errores que probablemente podemos tener en el campo, que probablemente podemos mitigar a través de cara izquierda y cara derecha. Con eso, creo que se termina la clase del día de hoy. Muchísimas gracias y cualquier pregunta, voy a estar acá unos minuticos más. Podría empezar la clase de distancias, pero solo nos quedarían como 5 minutos y pues la idea no es esa. ¿Listo? Entonces, nada, pues voy a estar aquí súper pendiente si tienen alguna duda, si quieren hablar algo de la práctica. Voy a tratar de que nos veamos hoy en la tarde un ratico, entonces allá nos vemos. ¿Listo? Gracias. Gracias, Orlando. Bueno, para Mateo que me está preguntando que dónde se realiza el laboratorio, tienen que llegar al Z226, ¿sí? Ahí les hacen la revisión de los cursos y pues les dan el ok para hacer la práctica. Bueno, bien. Chao, gracias.